Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta tercera parte de las instalaciones sanitarias, ¿sí? En esta clase de la materia de Ingeniería Civil 1, y en este caso en particular vamos a ver los desagües pluviales, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que nosotros habíamos visto este cuadro, digamos, este mapa conceptual acerca de las instalaciones sanitarias, en donde ya en clases anteriores vimos sobre la provisión de agua, agua fría y agua caliente, los desagües locales, y ahora nos va a tocar los desagües pluviales. Siempre hablando de las instalaciones internas, ¿sí? Es decir, del interior de las parcelas y que corresponden a los edificios. Tengan en cuenta que en años más avanzados ustedes van a ver todas las instalaciones sanitarias correspondientes a las obras externas y van a ampliar enormemente, ¿sí?, lo que nosotros introducimos en estas clases, ¿sí?, de este curso introductorio, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que se ve acá en 1 o 2 horas de clase abarca los contenidos de toda una materia de la carrera de Ingeniería Civil. Así que bien, no sé si recuerdan los sistemas de funcionamiento de sistemas de desagües en donde teníamos que las horas externas, el sistema dinámico era el separativo y el unitario, es decir que en la antigüedad, digamos, y que corresponde al radio antiguo, esto se da en el casco antiguo de la ciudad de Buenos Aires, el agua de lluvia y del subsuelo podría evacuarse junto a la cañería cloacal. Hay que tener en cuenta que esto hoy en día está en desuso y hoy en día el régimen que se plantea para la evacuación de los desagües sanitarios, ya sea cloacales y pluviales, es separar las aguas. ¿Sí? Por un lado tenerlo cloacal y por otro lado tenerlo pluvial. ¿Sí? Es decir que en el sistema dinámico separativo los desagües de lluvias van hacia la calzada. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cuál es la función de los desagües pluviales domiciliarios? Bueno, de alguna forma tengan en cuenta que nosotros cuando construimos un edificio o veredas o hacemos pisos, empezamos a generar superficies impermeables, ¿sí? Estas superficies impermeables lo que hacen es que cuando llueve, si cuando hay un evento meteorológico que puede ser una precipitación, tengan en cuenta que las precipitaciones, eso lo van a ver después en la materia de hidrología y obras hidráulicas, corresponden digamos, al agua que cae en forma de gotas, ¿sí? De gotas o de nieve o de hielo, desde el cielo, es decir, que precipita, y puede ser escarcha, lluvia, tormenta, nieve, granizo y demás. Entonces, tengan en cuenta que estas aguas, producto de la lluvia, van a caer sobre la superficie de nuestro edificio y de alguna manera la tenemos que evacuar, si la tenemos que recepcionar mediante dispositivos que vendrían a ser los embudos y las rejillas de piso, y las tenemos que conducir hacia lo que vendría a ser el sistema exterior de drenaje urbano, ¿sí? Es decir, mediante cañerías, ¿sí? Como podemos ver acá, conducirlas de alguna forma segura hacia el cordón de la calzada, ¿se entiende? Entonces vean que acá, en este caso, las aguas de lluvia son recolectadas por embudos o rejillas de pisos o canaletas y son conducidas por cañerías que son verticales o también verticales y horizontales, que van a tener cámaras, que van a tener distintos dispositivos, como ser, por ejemplo, una boca de desagüe tapada o abierto, o caños cámaras, ¿sí? O demás, que me van a permitir desobstruir. Y todo esto, digamos, va a lo que vendría a ser, eh, digamos, el cordón de la calzada, ¿sí? La cuneta que se forma con el cordón,
en una calle pavimentada, o el canalcito o zanjón que hay en las calles no pavimentadas, ¿sí? Entonces vean que acá podemos identificar que esta terraza va a tener una pendiente, digamos, hacia los embudos, y al igual que vean la parte superior de un tanque de reserva de hormigón armado, que también tiene contrapisos con carpetas con pendientes hacia los desagües, hacia los embudos, y de acá, mediante cañerías, ¿sí? Cañerías que se denominan caños de lluvia, van recolectados a través de distintas bocas de lluvia o cámaras de lluvia, de tormenta, o bocas de desagüe, mejor dicho, y de acá van conducidos hacia la calzada, ¿sí? Y bien que también, en muchos casos, cuando tenemos un subsuelo, tenemos un desnivel, tenemos parte de la propiedad utilizada por lo general para estacionamiento que está por debajo del nivel de la calzada, del cordón de calzada, bueno, hay que tener una estación de bombeo pluvial y de ahí desagotarlo hacia el exterior. Entonces, acá tengan en cuenta que básicamente tenemos dos elementos bien distinguidos. Por un lado tenemos los elementos que recolectan o recogen el agua de lluvia y los elementos que la conducen. Los elementos que la recolectan son la rejilla de piso, los embudos, las bocas de desagüe, las canaletas y demás, ¿sí? Y pileta de piso cuando se requiere un cierre hidráulico, así como vimos en desagües locales. En cambio, los elementos que conducen van a ser caños de lluvia y conductales. Los conductales vendrían a ser las cañerías horizontales. Entonces, ¿qué es un embudo? Un embudo ¿sí? Vendría a ser, digamos, como si fuese esta rejillita, digamos, digamos, en la terraza, en una azotea, en donde, bueno, todos los escurrimientos superficiales, es decir, que las carpetas tienen pendiente, o los pisos o los solados tienen pendiente hacia el embudo, y del embudo se recolecta toda el agua de lluvia que escurre por los balcones, por las terrazas, por las azoteas, por demás. El embudo puede ser de descarga frontal o puede ser de descarga, digamos, al centro, ¿sí? Es decir, un embudo horizontal o un embudo vertical, ¿sí? Y vean que en este caso, bueno, el embudo horizontal, eh, acá tenemos alguna protección, pero vean que la descarga puede ser directa, ¿sí? Un embudo, digamos, que descarga al centro y que tiene un caño de lluvia vertical, o en este caso tenemos un embudo con un caño de lluvia horizontal, ¿sí? Lo más recomendable, ¿sí? Una recomendación que se da en instalaciones pluviales, es que en los pisos superiores hay que tener la mayor cantidad de cañería vertical y tener la cañería horizontal en la planta baja, ¿sí? Porque es más fácil de desobstruir. Tengan en cuenta que por lo general se suele taponar, digamos, con las hojas de los árboles o cuando hay falta de limpieza. Entonces, esto que va a generar que el agua de la lluvia empiece a infiltrar por los techos, y eso genera disconfort, ¿sí? A los usuarios, generan manchas de humedad, generan filtraciones, generan distintos temas eh, que hacen a la impermeabilización del edificio. Por otro lado tenemos las canaletas son para techos inclinados, ¿sí? Y las canaletas pueden ser de PVC, como es este caso, pueden ser de chapa galvanizada, como es este caso, es una chapa que es plegada, digamos, para tomar la forma. La canaleta puede ser embutida o puede ser a la vista. Estos son ejemplos de canaletas a la vista. Y pueden ser, vean acá vemos, de borde, o en el encuentro de dos faldones, de dos techos con fuerte pendiente, puede estar ubicado en el medio, ¿sí? Por lo general, esta canaleta se denomina lima olla, ¿sí? Entonces, y después vean que acá muchas veces los techos desaguan, ¿sí? Con su pendiente hacia las ejes medianeras, y bueno, acá hay que hacer alguna canaleta para evitar de inundar al vecino, ¿sí? Es decir que está prohibido por el Código de Edificación
desaguar los techos hacia el vecino, y hay que muchas veces tener una contrapendiente para poder tener una canaleta y evitar, digamos, generar que se moje la pared medianera, ¿sí? Entonces, por otro lado tenemos las rejillas de pisos como elementos que van a servir eh, como receptáculos o para recoger o recoleccionar las aguas pluviales, pero tengan en cuenta que las rejillas de piso están destinadas a desaguar superficies no mayores a 10 metros cuadrados, ¿sí? Esto está dado porque son pequeñitas, ¿sí? Podrían ser estas rejillas que son de 10 por 10, de 15 por 15, ¿sí? Pero que, bueno, en algún balcón, en alguna terraza chiquita, tranquilamente se puede colocar. En el otro, y tengan en cuenta que el caño de descarga de una rejilla de piso puede ser menor al de diámetro 100, que es el que se suele colocar en cañerías pluviales. Por Profe, otro, sí, adelante. ¿a qué significa barrera de vapor? ¿A qué hace Bueno, referencia? este es un detalle constructivo. Si no me detuve porque esto es algo constructivo. Vean que tenemos la losa, tenemos el contrapiso de la membrana asfáltica, que la membrana asfáltica es una eh, barrera impermeable, y la barrera de vapor se suele colocar porque por lo general, ¿sí? Hay variaciones de temperatura entre el lado exterior y el lado interior de la casa, entonces hay que colocar como si fuese, esta es una imprimación asfáltica, ¿sí? Y se logra para que, digamos, el vapor, digamos, no venga entre unos otros lados y genere lamparones de humedad. Esto que está acá es un detalle constructivo y que tiene que ver con la impermeabilización de los edificios, ¿sí? Por lo general, la barrera de vapor son imprimaciones asfálticas, es decir, una pintura asfáltica que se coloca debajo de los contrapisos, y muchas veces se coloca la losa, la barrera de vapor, la aislación eh, impermeable acústica, la aislación térmica, que podría ser telgopor, y después el contrapiso, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que por ahora esto corresponde a una pintura asfáltica, ¿sí? Después lo vamos a ver si tenemos tiempo, si no en la materia de técnica constructiva, tecnología en la construcción, lo van a ver con mucho detalle. A ver, un segundo. Bien, ahí volví. Gracias. Después, por otro lado, tenemos como elemento recolector de las aguas pluviales las bocas de desagües pluviales, ¿sí? Y vean que la boca de desagüe pluvial puede ser tanto abierta como cerrada, y puede ser de distintas dimensiones, como ser de 15 por 15, 20 por 20, 30 por 30 o 40 por 40, ¿sí? Es el análogo a una cámara de inspección local, pero de pequeñas dimensiones, no tiene que ser tan grande. Entonces vean que a las cañerías horizontales se los denomina conductales, y vean que en una boca de desagüe se puede permitir el cambio de dirección de los conductales, o los empalmes, o cambios de diámetro, o acceso. Esto es un punto de acceso para la limpieza y la desobstrucción, y además, si es abierta, puede recibir el agua de lluvia de la planta baja, ¿sí? Y vean que más o menos acá hay algunas dimensiones que tienen que ver con, bueno, una boca de desagüe de 40 por 40 puede recibir hasta 320 metros cuadrados de superficie N horizontal desaguada, ¿sí? Y vean que si ustedes después leen los reglamentos, en la parte de instalaciones pluviales hay muchas tablas que determinan para cada elemento o dispositivo, en este caso pluvial, o para cada caño, ya está tabulado cuál es la capacidad máxima, ¿sí? Es decir que sin entrar en cálculos complejos, uno puede entrar en las tablas y poder dimensionar la cañería de desagüe pluvial, ¿sí? Acá vean lo siguiente, acá tenemos otro dispositivo como hacer un pozo de bombeo pluvial, que cuando el nivel
Cuando, por ejemplo, tenemos subsuelos o tenemos patios que están por debajo del nivel de cordón y que están de alguna forma al descubierto, es decir, que el agua de lluvia puede llegar, hay que tener un sistema de desagües pluviales que tenga un pozo de bombeo con una bomba. Acá vean que esta es una tipología de bomba, electrobomba centrífuga, sí, que está el motor de forma exterior y la bomba está acá abajo, y esto, mediante este dispositivo, a presión la cañería va hacia acá, hasta esta boca de desagüe abierta, y de acá va a el cordón de la calle. Entonces, los escurrimientos en las cañerías pluriales son a gravedad, ¿sí? Entonces, como bien dije hace un ratito, si tenemos un subsuelo o un nivel por debajo del cordón de vereda y recibe aguas pluviales, entonces hay que colocar un pozo de bombeo pluvial. Acá vean que les dejo algunas cuestiones en donde, por lo general, el volumen del pozo de bombeo es de 30 litros por cada metro cuadrado de superficie desaguada, la capacidad máxima es de 1000 litros y el bombeo puede ser manual o puede ser automático a través de un sistema de flotantes. ¿Sí? Cuando se llena el pozo, se acciona la bomba. Caños de lluvia. No sé si se ve la parte de abajo, me parece que mucho no se ve. ¿Se ve acá abajo donde dice conductal o no? Se ve la mitad de conductal, profe. Oh. Bueno, vamos a hacer. Uy. ¿Ahora se ve mejor? Sí, ahora perfecto. Espectacular. Entonces, caño de lluvia, hay que tratar, vean que los caños de lluvia son estos que son verticales, ¿sí? Y los conductales son los horizontales, que están en la planta baja. Entonces, por lo general, hay que tratar de conservar la verticalidad, ¿sí? Hay que protegerlo mediante rejillas a todos los remates que pueda llegar a tener, como ser los embudos o algún tramo hacia alguna canaleta o hacia alguna pequeña rejilla de piso de algún balcón. Y siempre hay que colocarle acceso, ¿sí? Vean lo siguiente. Esto está dado en el reglamento de obras sanitarias de la Nación, que dice que cuando el caño de lluvia tiene un máximo de 5 metros de altura, se pueden colocar materiales no aprobados, ¿sí? Es decir, materiales que sean de segunda categoría, de por sí decirlo, en las cañerías. En cambio, cuando supera una determinada altura, es decir, 15 metros, ya de por sí hay que colocar material aprobado, ¿sí? Esta es una salvedad que permite la norma para las cañerías pluviales, ¿sí? Como la cañería pluvial va a estar solamente, va a haber escurrimientos de agua, de lluvia, de agua por lo general limpia, que no va a tener agentes agresivos como ser las aguas cloacales, que pueden llegar a tener materia orgánica en descomposición, que eso va a generar ácidos o va a generar gases tóxicos. Entonces se puede colocar un caño de menor calidad, ¿sí? En cambio, vean lo siguiente, cuando supera una cierta altura, ¿sí? Hay que colocar material aprobado, pero a su vez en la parte de abajo hay que colocar una boca de desagüe abierto tapada en la entrada, ¿sí? Del codo, ¿sí? Acá esto baja, aparece el codo y ahí nomás colocarle una cámara por cualquier eventualidad o obstrucción que pudiera llegar a tener, como si fuese un punto para desobstruirlo. En cambio, si no supera los 15 metros, directamente con un ramal A45 ya se puede colocar tranquilamente sin la necesidad de una boca de desagüe abierta. Una recomendación que damos en la cátedra es que en todo encuentro entre cañería horizontal y vertical coloquen una boca de desagüe abierta, ¿sí? Porque es algo que es chiquito, que no va a generar ningún problema y que realmente va a ayudar al mantenimiento de la instalación. Entonces, vean lo siguiente. Muchas veces, como bien les dije, hay que tener una separación del embudo respecto del eje medianero, ¿sí? Entonces, esto se logra con una contrapendiente de la carpeta o muchas veces cuando tienen cubiertas inclinadas se coloca también una contrapendiente, una pequeña cubierta chiquitita que no que desagüe en el sentido contrario al eje medianero. Entonces, si los caños de lluvia
¿sí? Son de fierro fundido, ¿sí? De estos diámetros, pueden ser embutidos, ¿sí? Y también esto sucede cuando tenemos espesores de medianera que son de 45 centímetros eh, o 30 centímetros, ¿sí? Pero después, otro tema que hay que ver es que cuando, por ejemplo, tenemos caños de lluvia que están en muros medianeros que son de otros espesores distintos y en donde tenemos diámetros distintos a los que dice acá, una recomendación es que no sean embutidos, sino que sean a la vista, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, en desagües de industrias o desagües de grandes galpones, donde ya los diámetros son muy superiores a los de 100 milímetros o de 4 pulgadas, ¿sí? En donde por una necesidad hay que tener diámetros mayores. Y por ejemplo, acá vemos cuáles son los diámetros 0,60, 0,100, 0,150, 200, 250, y vean que corresponden a 2 pulgadas y media. A ver, un segundito. No. Estos son 2,5 pulgadas. Esto corresponde a 4 pulgadas. Esto corresponde a 6 pulgadas. Esto corresponde a 8 pulgadas. Y esto corresponde a 10 pulgadas, ¿sí? Medidas en pulgadas los caños de lluvia. Y vean que hasta diámetro 100 podemos desaguar techos hasta 300 metros cuadrados, y de ahí muchos más, ¿sí? Vean que es bastante importante, ¿sí? Techos planos y techos inclinados, ¿sí? Por lo general, las instalaciones de desagüe pluvial domiciliario son todas tablas de este tipo, donde tienen las capacidades máximas de rejillas, de embudos, de caño de lluvia y de demás, en donde dan las superficies en horizontal máximas que pueden ser desaguadas por esos diámetros de cañería. Bien, después tenemos los conductales, sí, que es la cañería que está en horizontal, que en lo preferible es importante, vean que es como es digamos, esta imagen. Esperen que voy a subirlo. Ahí se ve mejor. Sí, sí, profe. Bueno, vean acá los conductales, en donde también en algunas cuestiones dice, bueno, ¿cuándo podemos utilizar material de menor o mayor calidad en función de la altura de los caños de lluvia verticales, ¿sí? En donde podemos decir es que cuando tenemos caños de lluvia mayores a 15 metros, bueno, hay que colocar material aprobado, digamos, porque acá el agua puede adquirir una cierta velocidad, y acá en esta zona del codo puede generar un cierto impacto, digamos, puede haber una cierta acción dinámica que requiere de cañería de mejor calidad. En cambio, en techos bajos no es necesario, digamos, tener cañería de tan grande calidad. Y por otro lado, en la zona que está hasta la línea municipal, ahí sí hay que colocar material con buena calidad, y esto quiere decir que en la zona de vereda, si lo revestimos en hormigón, una vereda resistente, y no pasan autos, bueno, puede ser de menor calidad. Una recomendación: coloquemos todo de buena calidad, no hay muchas diferencias en los costos, y ya queda todo mucho mejor, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el trazado de los conductales debe ser siempre en el sentido del escurrimiento, de la corriente. En la medida no hay que tener contrapendiente o contraescurrimiento. La pendiente siempre va hasta la calzada, o sea que nuestro punto fijo de terminal es la calzada, la cota de la calzada, ¿sí? Y la altura que tenga ¿sí? Esta es la cota que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, hay que venir con pendientes mínimas.
Y siempre es bueno colocarlo en los accesos de los edificios, porque ahí, por ejemplo, se coloca en el medio del paso de un auto y es fácil de desobstruir y no tiene que atravesar ningún local habitable. Vean acá que donde tenemos los ángulos que se recomiendan son a 90 grados, al igual que en instalaciones locales, y entre uniones de distintos conductales, siempre va a convenir colocar una boca de desagüe abierta o tapada, ¿sí? Y vean que el sentido del escurrimiento es de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, y vean que cuando tenemos pequeños escurrimientos, pequeños desagües menores, permite una contrapendiente, pero no es lo habitual, ¿sí? Entonces vean cuál es el sentido de escurrimiento de todos estos conductores. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cañería pluvial tiene que estar separada una cierta distancia reglamentaria respecto de una cañería cloacal, y la misma es 40 centímetros de eje a eje, y vean que en el caso de hacer un cruce, ¿sí? La longitud máxima del cruce tiene que ser de 1,20 m, es decir que no puede haber un cruce más largo y el mismo debiera de estar entre bocas de desagüe de tal manera de evitar alguna obstrucción por este cambio de dirección de la cañería. Bueno, acá podemos ver una azotea, ¿sí? Desagüe de superficie, en donde vean que la azotea presenta líneas de escurrimiento, la azotea es plana, por lo tanto hay que hacer contrapisos y carpetas que tengan un escurrimiento hacia un embudo, ¿sí? Vean que en este caso el embudo va directamente a un caño de lluvia, acá va a una zona central y de acá va un tramo suspendido hacia un caño de lluvia. Vean que esto está suspendido por debajo de la azotea, y vean que en el caso de la pequeña losa que está por encima de un tanque de reserva de hormigón, con una pequeña rejilla de piso, ya está más que bien. De acá desagua hacia la azotea y después escurre por libre escurrimiento hacia la zona de los embudos, ¿sí? Entonces, esto es algo que hay que prever, ¿sí? Y en la planta baja, bueno, cae el caño de lluvia a algún lado y de ahí se vincula, ¿sí? Mediante cañería horizontal que acá no se llega a ver, pero esta cañería horizontal es comunicada mediante bocas de desagüe que pueden ser abiertas o cerradas, y vean que también tenemos que los solados o los pisos de nuestra parcela tienen que tener pendiente de escurrimiento hacia las bocas de desagüe. Y muchas veces, en la zona de pasto, en la zona de terreno absorbente, también hay que colocar una cañería con una boca de desagüe absorbente, porque a veces sucede que en lluvias muy largas la cobertura verde, la cobertura vegetal pierde capacidad de infiltración y se empieza a generar encharcamiento. Entonces, una recomendación es también en zonas que no sean impermeables colocar alguna pequeña boca de desagüe abierta para poder desaguar hacia el exterior, ¿sí? Y vean que acá tenemos la línea municipal, no, perdón, esta es la línea municipal y esta es la línea de cordón, ¿sí? Entonces, ahí logramos escurrir nuestros desagües pluviales de nuestro terreno. ¿Alguna consulta? Es una de las instalaciones más fáciles para entender los desagües pluviales de una vivienda. Profe, Sí. por algo en especial hay una parte que está de color rosa y otra que está de color azul. ¿Tiene que ver con algún código o algo? Mm, no, esto es un grafismo, ¿sí? Es un grafismo.
que en donde lo importante es ver cuál es el límite del escurrimiento, ¿sí? Para un lado y para otro lado. Obviamente una terraza tiene todos muretes de carga, ¿sí? Y de la mureta tiene murete de carga y de acá va los desagües. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una losa, la losa tiene pequeños muros de carga. Si esto es en vista, no sé si se puede llegar a apreciar, porque de acá va la pendiente hacia el embudo, y del embudo bajará hacia la planta baja. Entonces muchas veces acá hay que colocar membranas, ¿sí? Entonces la membrana cubre el murete de carga, ¿sí? Para que el agua no infiltre, ¿sí? A través del contacto entre el muro de carga y el piso, ¿sí? El piso de la membrana. Entonces es más que nada eso lo que tienen que tener en cuenta. Y inclusive los códigos de edificación determinan cuáles son las pendientes mínimas y máximas que tienen que haber en una cubierta plana, ¿sí? Una cubierta plana que rondará el 1, 2, 3% de pendiente. Por lo general están en una esquina. No sé, en sus casas cómo están, si tienen algún techo de losa plana, a dónde están los embudos. Por lo general están en las esquinas, de acá hay un embudo lateral y va al exterior, ¿sí? Y en la planta baja, por lo general, acá hay una camarita, que es la boca de desagüe pluvial, que son vinculadas una con otra y que van al exterior, ¿sí? Al cordón de la calle. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que sucede si en estos dos techos colocamos, en vez de tener embudos centrales, colocamos un embudo lateral? Hay que tener en cuenta lo siguiente: el contrapiso va a tener una pendiente desde este punto más alejado para allá. Entonces, va a tener que recorrer mayor distancia, por lo tanto, va a tener una mayor altura, ¿sí? Entonces, por lo general, no se colocan contrapisos tan elevados porque eso es carga a la estructura, ¿sí? Entonces, tienen que tener un equilibrio. Bueno, ¿cuánto es la altura máxima del contrapiso que voy a colocar en función de la distancia al embudo que tenga mi terraza? ¿Se entiende? Entonces, profe, sería recomendable utilizar embudos centrales más que esos embudos de esquina, digamos. Sí, en realidad, por lo menos en las cuatro esquinas, lo malo de un embudo central es que hay que ver qué pasa abajo, ¿sí? Porque si abajo tenés un dormitorio, un estar comedor, algo, bueno, no podés poner el caño por el medio, ¿sí? En cambio, si justo tenés un pasillo, y en el pasillo vos podés de alguna forma generar una mocheta y tirar por ahí la cañería, no tenés ningún problema, ¿sí? Porque eso es lo malo de los muros, los embudos centrales, es que también cualquier anomalía o cualquier eh, obstrucción que tenga, va a empezar a entrar el agua por el medio del local, ¿sí? Entonces eso también es un problema desde el punto de vista de la impermeabilización. Lo recomendable es tener embudos en las esquinas, ¿sí? O en el medio, de tal manera y tener una cantidad de embudos de tal manera de no tener tantas longitudes digamos, del escurrimiento de las aguas de la lluvia, ¿sí? Entonces, con varios embudos colocados estratégicamente, con unas pendientes adecuadas, y esto todo impermeabilizado, se puede lograr un buen desagüe pluvial y de ahí evacuarlo hacia el cordón de la vereda, ¿sí? O el cordón de la calle. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí. Ok. Bueno, así son los desagües pluviales, ¿sí? Son sumamente cortitos. Ahí les dejo el formulario de asistencia de la clase de hoy. Y
Vamos a hacer 5 minutos de intervalo y vamos a continuar con la parte práctica, ¿sí?